Muy buenas noches, estimados y estimadas amigos y amigas. Estamos nuevamente iniciando su programa, el programa de todos y de todas, La Verdad Sea Dicha. Un programa que viene hoy día con un invitado especial que ya lo vamos a presentar. Vamos a iniciar el tema de conversación presentando a nuestra super panelista conductora, la señora Jessica Flores. Señora Jessica Flores, qué gusto tenerla en su programa, pues. La verdad sea dicha. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares con la verdad, siempre por delante. Gracias, Ulises. ¿Cómo estás tú? Muy de azul te veo, muy de azul, muy con bata roja, muy mondongo. Así es. Mi mamá me eligió para venir hoy día. ¿Cómo está? ¿A ella le gustaron los chocolates? Sí. Sí, estaba contenta, claro, qué bueno. Oye, qué bien, un día más, hace mucho frío, como día viernes, mucho frío. Aunque en el día hizo un poquito de calor, así es que hay que abrigarse y no resfriarse. Oye, tenemos un gran invitado. Sí, tenemos un gran invitado, quiero que tú lo presentes, por favor, Jessica. Oye, es un gran amigo, él fue Seremi de Economía, si no me equivoco, no, de Hacienda. Y Mauricio Gutiérrez, oye, es una gran persona, bellísima persona y amigo, así es que buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás tú? Gracias por acompañarnos. Hola Jessica, qué gusto saludarte a ti, saludar a Ulises, corregirte, yo fui Seremi de Economía, Fomento y Turismo. En los dos gobiernos del presidente Piñera tengo ese récord, no sé si es triste récord o un gran récord, pero fui 2 veces Seremi de Economía del gobierno del presidente Piñera 1 y gobierno del presidente Piñera 2. Feliz de estar nuevamente, hace mucho tiempo estuve contigo y vuelvo hoy día a redebutar a tan prestigioso programa. Hoy, Mauricito, usted lo hizo regio esos 2 periodos, Piñera 1 y 2. Claro, efectivamente, Economía. Ahora, Hacienda fue Claudio Lapostol, si no me equivoco. Sí, fue Claudio. Por Hacienda. Sí. Oiga, ¿y cómo está usted, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿La familia? Bien, pues yo soy una persona rica. Yo siempre digo, yo soy rico, millonario, porque tengo una esposa a quien amo profundamente. ¡Ay, qué lindo! Tengo 2 cabros, 2 hijos de 28 y de 24 años, con los que somos partners, muy amigos. La verdad es que mi riqueza está en mi familia y con eso estoy como listo, llenito. Qué lindo, Mauricio, sí, eso, la verdad es que eso es un gran tesoro y hay que apreciarlo y ahí, cuidarlo, pero cuidarlo mucho. Qué mejor que la familia, así es que no hay nada mejor que eso, así es que qué bien. Bueno. Sí, pues un tremendo mensaje, Mauricio, gusto saludarte, bienvenido al programa. Qué buen mensaje, qué buen comentario das tú, nosotros que siempre estamos abogando por el tema de la familia, que nuestro invitado parta haciendo este reconocimiento, digamos, a su riqueza basada en su familia. Qué bueno escucharte, ahí está la base de todo. Así que partimos bien con nuestro invitado. Jessica, comentarte de que nos han llegado muchos correos y mensajes de nuestros televidentes comentando los programas anteriores. Bueno, el comentario que más se repite es esta situación que está pasando con la fundación. Hay todo tipo de comentarios, pero mayoritariamente condenando toda esta situación, ¿ya? La realidad es que esto es una noticia en desarrollo, porque cada día van apareciendo más antecedentes, pero hay antecedentes de todo tipo. Jessica, tú comentabas hacía poco la declaración del fiscal que fue nombrado, digamos, para llevar adelante la investigación. Un fiscal preferente que va a llevar a cabo la investigación efectivamente de todo esto de las fundaciones y los dineros traspasados, claramente.
Y es preocupante cuando el fiscal preferente dice que se va a tomar un año, Ulises, 365 días, un año en investigar. Es decir, un tiempo demasiado largo. Yo hubiera querido escuchar que en 3 meses hubiéramos tenido noticias, pero sin embargo se va a tomar un año. Y un año en que hay elecciones, hay un plebiscito de salida para la nueva constitución, hay elecciones municipales, entonces claramente uno podría pensar, y claro, o sea, hoy día la credibilidad, Ulises, está en las instituciones, está en el suelo, entonces cualquier persona podría pensar que esto se está alargando y no queremos investigar hasta que no se roben todo y no haya pruebas, desaparezca todo, o sencillamente que la gente se olvide de aquí a diciembre, o que se olvide en las próximas municipales y se olvide del tema y vote por los mismos corruptos de siempre. Yo de verdad me niego a tener que seguir escuchando tanta barbaridad, tanta indolencia respecto de lo que está ocurriendo en este país. O sea, lo peor que podría ocurrir y que mata cualquier democracia en el mundo es la corrupción. Y vamos cuesta abajo en la rodada en este país y haciendo el gobierno vista gorda a todo lo que está ocurriendo, no tomando medidas incluso severas al respecto, querellándose. El Consejo de Defensa del Estado ha tenido que salir ahí a dar un poco de piso al tema. Aparece la caja fuerte que se robó del desarrollo social y así. Entonces, la verdad es que la gente, sinceramente, Ulises, ya no cree en los políticos, en el sistema. Yo creo que ya todo está cuesta abajo y es imposible creer que el Ministerio Público, con un fiscal preferente, se vaya a tomar un año en investigar algo que la gente necesita saber en menos de 2-3 meses y encontrar a los culpables y que se tomen las medidas al respecto, porque aquí se le ha robado a la gente más carente de este país y con fines políticos. Y eso no se puede demorar un año en saber qué va a pasar con los culpables. Bueno, y no solamente es preocupante el tema del fiscal, la realidad es que es preocupante el tema del Contralor. Cuando el Contralor va a la comisión investigadora ahora que se creó para efecto de todo este tema, y además él hace una exposición respecto de lo que ha sido la gestión como Contralor, y no hay ninguna autocrítica, Jessica, estimado televidente, a la gestión de la Contraloría. Si aquí la Contraloría ha hecho pésima la pega, discúlpenme, ¿qué quieren que les diga? Todos los hechos que hoy día se han descubierto, que han salido a la luz pública, no ha sido porque la Contraloría los ha detectado. Ha sido porque los propios funcionarios o personas involucradas de alguna manera han dado a conocer las situaciones que están pasando. Entonces, se habla aquí que la delincuencia ha mutado, que la corrupción ha mutado, pero si tenemos sistemas y organismos especializados para poder hacer los seguimientos correspondientes y no funcionan, quiere decir que estos organismos no sirven. Nosotros hemos sido testigos en primera persona cuando hemos presentado algunos recursos, cuando hemos hecho denuncias en Contraloría, y esto se ha dilatado y finalmente nunca se ha detectado responsabilidades, o si se ha hecho, nunca ha sido aquí un seguimiento por parte de Contraloría respecto de las situaciones. La realidad es que es preocupante, porque quiere decir de que la fe pública, que es tan importante en nuestro sistema, porque, Jessica, esto no es solamente un tema de decir, bueno, este gobierno o los que están robando, es que estamos complicados como país. Y lamentablemente la corrupción no tiene partido político, que es lo más grave. Porque aquí están apareciendo de todos los partidos políticos, de todas las tendencias.
Aquí nadie puede mostrar las manitos y decir, no, yo tengo mis manitos limpias. ¿Ya? Estamos muy complicados con eso. Porque ya el descaro del robo es una cosa impresentable. O sea, cuando uno escucha que este caso Polici aparece un programa para limpieza de bancas, o sea, para enseñar a limpiar bancas, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Una fundación docente para enseñar a limpiar. O sea, cuando hay prioridad en este país, tantas necesidades que tenemos y estamos botando la plata, me van a disculpar, por favor, ¿dónde está la responsabilidad de las autoridades? Yo vuelvo a insistir, sí. Aquí estaba todo normal, sí. Porque los sistemas no fueron capaces de detectar la problemática o se tapó esto, hasta que alguien fuera del sistema, una funcionaria denunció. Y hoy día todo el mundo está empezando a revertir el sistema, no que se están rescindiendo los contratos o terminando en forma anticipada por no cumplimiento, pero estaba todo normal. O sea, todo el mundo conocía de lo que estaba pasando y todos aparentemente fueron cómplices de esta situación. Ulises, pero tan cómplices, que reciben un proyecto, si esto de verdad que es vergonzoso. La señora Polici incluso ni siquiera yo diría que están, o sea, tiene responsabilidad, pero ¿quién le abre la puerta para presentar un proyecto que ni siquiera es viable? Es horroroso, yo creo que ni siquiera un niño de quinto básico hace ese proyecto. ¿Quién le abre la puerta a la señora Polici para que vaya y el gobierno regional le diga, señora Polici, pero este proyecto es maravilloso, fantástico, esto le va a servir a la comunidad, a toda la gente más carente de esta comuna, un gran aporte a la sociedad, a la comuna penquista, maravilloso su proyecto, tiene 6 meses, aquí está el dinero. Eso ocurrió con la señora Polici, eso ocurrió. Un proyecto que por ninguna parte era viable, lo hacen viable, le dan el recurso total y este proyecto de 250 millones, que era horroroso, no tenía por ni una parte ser un aporte, le dan todos los recursos y nunca se fiscalizó. Fíjate que de verdad creo que es aquí, ella ha dicho algo que es bien interesante, que le están amenazando. Y yo voy a repetir algo que dijo un conductor de un matinal. Si la señora Polici no le pasa algo de verdad, porque ella puede hablar, si ella de verdad que tiene el sartén por el mango, porque dice, yo hablo, y tira el mantel, y pueden caer todo lo que les dijeron y le dieron la posibilidad de postular un proyecto inviable, que era una risa, que era de verdad ridículo, que era impresentable haber aceptado ese proyecto. Pero ella aparece con el gobernador muy ahí dándose la mano y puñito, bien tu proyecto. Ahí, el gobernador, que todos los alcaldes hoy día aparecen apoyándolo, el gobernador le abrió la puerta a la señora Polici para presentar ese proyecto inviable, que era cero aporte a la comunidad, gastándose 280 y tantos millones de pesos que podrían haber sido destinados a cualquier otra necesidad de la comuna. Partamos de ahí, de esa base, pero nadie dice nada, ojo, nadie dice nada. Y veamos qué pasa cuando empiecen a investigar en las municipalidades. Ahí viene otro tema. Porque ahí tenemos otro tema. Pero bueno, tenemos a nuestro invitado. ¿Qué opina Mauricio? Mauricio de lo que estamos comentando? Partido violento del programa. No, es que te contamos algo aquí, la verdad sea dicha. Sí. A mí me da mucha pena. A mí ya rabia no tanto, me da mucha pena, porque estos fondos se sacan de glosas presupuestarias que son destinadas a los que menos tienen. Entonces hay un doble daño. Primero, a las arcas fiscales, y segundo, esas platas no llegan a los que tienen que llegar. Yo tengo un muy buen concepto del gobernador de Rodrigo Díaz. Yo creo que él hizo muchas cosas por la regionalización, tema que es muy difícil, y creo que le fallaron ahí los filtros. Mira, y Ulises hablaba algo del rol de la Contraloría, pero fíjate que a nivel nacional hay un denominador común, hay un partido
revolución democrática, más bien, corrijo, la élite de un partido. Yo conozco mucha gente militante de base de revolución democrática que no se le habría ni ocurrido hacer esta jugada que hizo esta fundación Democracia Vivaracha, porque no es democracia viva, es democracia vivaracha. No se le habría ocurrido una. Por lo tanto, es una élite y que proviene de, no se olviden que hubo una visita de un intelectual español relacionado con el Frente Amplio, como gurú del Frente Amplio, sí. Íñigo Errejón, vino como por el 2018, sí, a hablar mucho acerca de las fundaciones, que los partidos políticos están desgastados, que la luca hay que pasar por ahí. En fin, yo creo que hay un modus operandi que se repite como que esto es algo planificado. Y vuelvo al tema de lo que decía Ulises con respecto a Contraloría. Esto está tan bien diseñado, que partieron los montos para que fueran con resoluciones exentas. Y para que la gente entienda, cuando una resolución de un servicio público para pasar dinero excede, no me acuerdo cuántos son las UTM, 7.000, no voy a mentir. 7.000 UTM. 4.000 UTM. 7.000. Tomar razón Contraloría General de la República, por lo tanto, es una resolución afecta. Como estas se parcelaban y eran menos de 4.000 UTM, son resoluciones exentas, por lo tanto, dejan fuera a Contraloría. Entonces aquí se saltaron los filtros, pero sabiendo cómo hacerlo. Yo creo que la gente está muy indignada, no solo con los autores de este tipo de desfalco, sino que están con toda la clase política, hasta uno mismo está metido en la mala imagen de los políticos. Y la verdad que lo que necesitamos como país es que la gente vuelva a creer en sus instituciones, entre ellas en los partidos políticos. Pero este tipo de jugada sucia con los que menos tienen, deja muy mal parado a la dirigencia en general en nuestro país. Pero ¿sabes qué, Mauricio? Lo más terrible de esto, que esto de verdad recién se está abriendo a la comunidad, al país, digamos, este tipo de corrupción. No hemos visto nada aún, y las bajas han sido importantes. Tenemos subsecretarios, tenemos seremis que han caído y estamos recién, no llevamos ni un mes con la noticia. Espérate que se abra la investigación a los municipios, a estas corporaciones como la corporación de Vitacura, del alcalde de Vitacura, el alcalde Torrealba, que hoy día está privado de libertad, ojalá que permanezca ahí, y que en 24 un par de meses más, pues. Y en 24 años de gestión nadie, ni los concejales ni la Contraloría encontró ninguna irregularidad, y eso te demuestra cómo se aplica la ley del mínimo esfuerzo para fiscalizar, cuando son los municipios de verdad donde más se producen situaciones de corrupción. Nosotros lo sabemos, pero con conocimiento de causa, y que todas las presentaciones que hicimos a Contraloría en su oportunidad, teniendo motivos suficientes para denunciar, no pasó absolutamente nada, lo que es gravísimo. Como dijo el diputado Leonidas Romero, que le mando un abrazo y que se recupere pronto, la Contraloría es como un perro sin dientes, sinceramente, y yo felicito al diputado por haber dicho lo que dijo. Es como era el CERNAC. A mí me tocó dirigir al CERNAC como Seremi de Economía, y siempre decíamos que el CERNAC mordía pero no tenía dientes, no tenía atribuciones punitivas para digamos, atacar todo lo que es las colusiones, la violación de los derechos de los consumidores. Ningún poder. Yo creo que Contraloría tiene que pasar por un proceso de refresco, de modernización, de mayor optimización. En los municipios efectivamente hay organismos de control, hay un director o directora de control, están los concejales. Es decir, el sistema está diseñado para tener contrapuntos en el término de control. Lo que pasa es que se violan las confianzas, se viola la buena fe, y el que quiere ser ladrón lamentablemente de alguna forma va a buscar cómo robar. No todos son ladrones, no todos los alcaldes son ladrones, no todos los seremis son ladrones, pero unos pocos están manchando muy fuerte una imagen que costó mucho construir, que la gente, como te decía, vuelva a tener confianza en sus instituciones. La gente en la calle tiene rabia, yo lo siento, yo voy a la feria, converso con gente, me chantalla, la gente está, lo toma para talla, pero está muy enojada, porque
más encima, a lo mejor me estoy adelantando. Se habla de un nuevo pacto fiscal o reforma tributaria para recaudar más recursos para así estirar los gastos sociales. Y se está dando un ejemplo de que como Estado estamos dilapidando, mal usando los recursos públicos. Yo creo que hay que olvidarse de esa iniciativa. La gente quiere en primer lugar que se gasten de buena forma los recursos que provienen de su bolsillo y de sus impuestos. Bueno, eso es lo que todos esperamos y creemos todavía que el sistema eh, debe y puede funcionar. Tal como tú lo señalas, estimados televidentes, y ustedes también lo saben, que en todo tipo de actividad los resultados dependen de las personas. Pero aquí lamentablemente da la impresión que se han reunido un grupo no menor que lo único que les interesa es obtener recursos de mala manera para fines propios o fines de otros, la realidad es que desconozco, y que se han coludido en diferentes sectores del sistema de administración de nuestro país para cometer estos ilícitos, ¿ya? Y eso es lo que hoy día está aflorando, y yo lo dije en algunos programas anteriores, porque converso con funcionarios públicos, con gente que trabaja, gente que son funcionarios de planta, no gente que llegan de acuerdo al gobierno de turno, y esas personas que son los que sostienen el sistema, están cansados, están agotados de esta situación, están agotados del abuso, ¿ya? Que llegan políticos a ocupar cargos sin tener conocimiento y se instalan con sueldos que están por sobre los funcionarios de carrera y finalmente no hacen nada. Y me lo han dicho así textual, no hacen nada. Y esto se va repitiendo y se va replicando como un modelo aparentemente. Entonces, yo creo que aquí toda crisis genera una oportunidad, independiente de este gobierno, porque aquí en todos los gobiernos se cometieron situaciones ilícitas, en todos, ¿ya? Y tenemos historias diversas y las conocemos, digamos, ¿ya? Que Soquimis, que el tema de Corpesca, que en fin, el servicio de impuestos internos, que se le perdieron los computadores en alguna oportunidad cuando tenía que tomar decisiones respecto de estas denuncias que estaban, que en las fiscalías se ha perdido información. Entonces, estamos con un problema de corrupción en este país que está dañando el sistema. Y eso es absolutamente cierto, ¿ya? Nosotros siempre nos jactábamos que como país éramos distintos de los países del resto del continente. Sin embargo, hoy día, que somos un país con una economía abierta, que somos un país que nos hemos transformado en un país de paso para muchas cosas, que hemos recibido personas de diferentes nacionalidades, esto nos está cambiando un poco el paradigma. Así como ha llegado gente buena a aportar, también ha llegado gente muy negativa. Y no sé si eso también de alguna manera se ha infiltrado dentro de los que están administrando. Pero uno queda preocupado frente a esto. Porque ¿cuándo termina esto? ¿Dónde está el punto final a esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Vamos a seguir permanentemente con esta situación que el gobierno que llegue o los alcaldes que lleguen van a tener a un grupo de personas que van a estar haciendo la pega sucia dentro de la institucionalidad? La realidad es que estamos con un problema valórico serio, ¿verdad? Porque ser funcionario público o ser participante en este mundo político siempre había sido un honor. Era un honor representar, ha sido un honor ser elegido, en el caso de los que hemos sido elegidos para algunos cargos de forma popular, a través del voto. Uno se siente con la responsabilidad de tener que responder a las expectativas de las personas. Pero hoy día, ¿qué es lo que pasa? Hoy día se utiliza el sistema, y tal como lo señalaba
al inicio del programa se señalaba que se creó para ayudar a los más pobres. O sea, desarrollo social y todas estas políticas a través de fundación y todo esto, se diseñó para ayudar a las personas más pobres. Y es precisamente esos recursos los que terminan en otro destino, que no es para el cual fue creado, para el cual se le dio la potestad, la autoridad para tomar la decisión, porque hay una confianza en ellos, porque están administrando los recursos de todos nosotros. Y está fallando, pues. Y frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Acusaciones cruzadas, defensas corporativas, alineamiento respecto de defender a una autoridad o a otra. Y todo el mundo hoy día espera que haya una respuesta justa, así como pasa a veces con la gente que tiene menos recursos, que comete un ilícito, le llega toda la fuerza de la ley y todo el poder del sistema. Bueno, esto es lo que queremos ver hoy día, en la medida que se vaya desarrollando esta investigación y no pase, como decía Jessica al principio, que esto se demore un año, como dice el fiscal, y después nos olvidemos todo del tema y esto pase coladito, como ha pasado tantas veces en este país. Jessica, no sé qué para ir cerrando este tema. Para ir cerrándolo, yo creo que la justicia tiene que actuar. Dejémonos de defensas, como tú bien dices, corporativas, como que todos los alcaldes de la región salgan apoyando a un gobernador que se supone que el que nada hace, nada teme, por tanto el apoyo no entiendo, nadie quiere destruir a nadie. Es en el contexto de solo queremos saber qué ocurrió, queremos justicia, queremos que se sepa la verdad, si han habido irregularidades, que caigan los que cometieron estas irregularidades, pero estas defensas de los senadores con que salgan defendiendo a una persona que todavía no se le juzga o que ni siquiera a lo mejor se le va a juzgar, me parece impresentable. Dejemos que la justicia actúe y que actúe lo antes posible y que no se demore un año, por cierto, porque claramente en un año... fíjate que hay un dicho que dice: con el periódico de ayer envolvemos el pescado de hoy, y se olvida. Tú envolviste el pescadito y botaste en la noticia. Bueno, esto ocurre hoy día. En un año se olvida, hay elecciones y la gente se olvida, y aparecen las promesas y los mismos corruptos de siempre, o prometiendo lo que nunca va a ocurrir. Así es que esperemos de verdad que en menos de un año se sepa dónde se fueron estos recursos, quiénes son los responsables y que caigan presos. Esa es la idea de todos los chilenos. Bueno, Mauricito, vámonos con la noticia del momento, el pacto fiscal. ¿Qué es lo que nos trae el pacto fiscal? ¿Cuáles son los beneficios? Porque yo, mire, sin saber ni leer sobre la temática de la economía, yo entiendo que si tenemos un país estancado, que no crece, ¿cómo se recauda? ¿Cómo se recauda para poder llegar a tener recursos para los más necesitados, para las pensiones, digamos, subir la pensión, salud, terminar con la lista de espera, educación, en fin? Usted, que es el experto, nos tiene que contar cómo se va a hacer esto y si es viable el camino que ha tomado el gobierno. Oye, solamente un comentario para cerrar el tema que ustedes tan fuertemente lo abordaron. Este tema de las fundaciones tiene por lo menos tres aristas. La arista penal, que tú dices, yo no había visto los medios de televisión, los medios de comunicación en general, que el fiscal se iba a tomar un año. Pero esa es una arista, la judicial. Está la arista administrativa por el lado de Contraloría, que lo abordó Ulises, pero también está la arista política. Y en la arista política yo creo que este gobierno está en serios problemas, porque si bien es cierto, como decía Ulises, esto se había visto algunos casos de corrupción o casos de corrupción en gobiernos anteriores, y a saber, caso Penta, caso Soquimich, la no querella de impuesto interno, en fin, esto ha pasado transversalmente en todos los sectores políticos. Pero este gobierno que dijo que llegó a cambiar la política y cuyos estándares morales eran superiores a los gobiernos anteriores, yo creo que en tan poco tiempo ningún gobierno había tenido casos de corrupción tan brutales y tan metidos dentro de la esfera de
de su poder cercano. Por lo tanto, creo que está en muy serios problemas políticos. Pasando al segundo punto, al respecto del nuevo pacto tributario, yo quiero decirle que aquí hay una especie de trampita dentro de las prácticas parlamentarias o técnicas parlamentarias legislativas. Lo que pasa es que cuando se presenta un proyecto de ley, como se presentó la reforma tributaria en marzo de este año, y se rechaza la idea de legislar, ni siquiera se discutió, se rechazó la idea de legislar, el proyecto tiene que pasar, si el gobierno quiere insistir en una reforma tributaria, tiene que pasar al Senado, donde tiene que tener 2/3 de la votación para que vuelva a la Cámara y se comience a legislar. Eso el gobierno no lo va a hacer porque sabe que ni por las tapas tiene los 2/3 para que se lo aprueben, por lo tanto hace esta suerte de refresh, de trampita en el buen sentido, y trata de parcializarlo y meter la discusión de un nuevo pacto tributario y no reformas tributarias. Yo creo que no les va a ir bien. No es un momento de subir los impuestos. Los críticos dicen que nosotros siempre decimos que nunca es el momento. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas para que la gente lo entienda en la casa. Hay que diferenciar dos cosas: la tasa impositiva de la base impositiva. No es lo mismo tener una base impositiva de 100 pesos y aplicarle un 10% a tener una tasa impositiva de 1000, perdón, una base impositiva de 1000 pesos y aplicarle solo un 5. Muchas veces es mejor tener menos impuestos, porque al tener menos impuestos se fomenta la inversión, se fomenta el ahorro, se fomenta el consumo, la economía crece y recauda mucho más el país para destinar estos fondos a la obligación social que tiene el gobierno de turno, básicamente con vivienda, educación, salud, jubilaciones. Es decir, este gobierno necesita más lucas, necesita más recursos para inyectarlo en estas áreas que son más sensibles, porque fueron parte de su promesa de campaña, el CAE, el pago de la deuda histórica a los profesores, y necesitan urgentemente dinero para cumplir con lo que prometieron. Pero si la economía no crece, no van a recaudar más. Por lo tanto, ¿qué les queda? Subir los impuestos. Pero al subir los impuestos desincentiva el crecimiento económico y al finalmente sale más caro el remedio que la enfermedad. Lo decía y lo conversábamos hace poco el ex ministro Cortázar, que no es un referente precisamente de la derecha, y él decía que en los últimos 30 años de este país, la inversión en los ítems que te decía yo, que son como los más sensibles, salud, educación, vivienda y jubilaciones, se quintuplicó en los últimos 30 años, es decir, ha ido subiendo. Pero esa recaudación de recursos para financiar esos ítems muy importantes para la sociedad, para los que menos tienen, básicamente se obtuvieron un 80% vía crecimiento económico y solo un 20% vía recaudación de impuestos. Entonces, yo encima le quiero recordar a la gente que se acuerde del ex ministro Arena, aquel ministro que hablaba del gobierno de la presidenta Bachelet II, que hablaba de los brotes verdes, cuando decía que la economía se iba a reactivar y empezaban los brotes verdes, tiran su reforma tributaria y finalmente no dio ningún resultado. Creo que recaudó, no sé, no me acuerdo, puedo equivocarme, pero voy a andar cerca de un 20% de lo que tenían presupuestado recaudar, y la economía se fue en picada. Entonces, ojo con las buenas intenciones de ayudar a los que menos tienen. Eso es muy bueno, pero hay que hacerlo sabiendo. La economía no es una ciencia exacta, pero no, algo rima con la ciencia exacta y explica mucho de los fenómenos, como por ejemplo este fenómeno de mayor recaudación fiscal para los programas sociales. Mauricio, hemos tenido una economía que está lenta, que claramente ha tenido sus dificultades, por más que lo niegue el ministro Marcel. Sin embargo, viene este pacto fiscal tributario de alza de impuestos, y como tú bien dices, ¿cuál es la idea entonces, si a sabiendas que se recauda menos teniendo una economía lenta, cuál es la idea de aumentar los impuestos sabiendo que la economía, que ya viene lenta, va a ir cuesta abajo? Entonces, no entiendo cuál es entonces el análisis que hace el gobierno respecto a este pacto tributario. No, yo lo entiendo perfectamente. Primero, es un análisis cortoplacista. Los gobiernos duran solamente 4 años, por lo tanto, para poder entregarle la banda presidencial a una persona de tu mismo sector político, tú por lo menos tienes que haber cumplido lo que prometiste en las campañas. Es decir, cumplir como gobierno lo que ofreciste cuando no era gobierno. Por lo tanto, una recaudación en el cortísimo plazo, claro que va a aumentar si sube los impuestos, y yo creo que al gobierno le interesa el corto plazo. Queda poco ya de gobierno, quedarán 2 años, un poquito más de 2 años,
por lo tanto, meter más recursos a estos programas sociales. Ya el país está muy endeudado, por lo tanto hay que sacarle la plata a las empresas, a las pymes, a las grandes empresas, financiar estos programas sociales que, te insisto, son muy deseables. Yo soy un tipo de derecha y me Sí. gusta mucho este Estado que ayuda a los que menos tienen. Yo en eso no me pierdo. Creo que no es patrimonio solamente de la izquierda, pero la izquierda más dura tiene un sesgo ideológico y considera que el Estado más grande, con más financiamiento, va a dar solución a todo. Cuando está demostrado, la praxis económica está demostrado que el 70 al 80% de la economía se basa en el esfuerzo privado y solamente el 20 al 30% en el Estado. Entonces hay también razones electorales, razones de corto plazo, pero también razones profundamente ideológicas, y me extraña en el ministro Marcel, un expresidente del Banco Central, que siga insistiendo en subir los impuestos, porque me imagino que el pacto tributario que va a lanzar el gobierno va a ser para subir los impuestos, no creo que sea para bajar los impuestos. Me extraña que una persona con su formación económica esté insistiendo en esto. Yo insistiría muy fuertemente en grabar con impuestos a sectores que no están grabados, ¿cierto? Apretar muy fuertemente el combate contra la ilusión, la evasión, los juegos en línea, probablemente no pagan impuestos. Hay que regular muy bien también el comercio informal constante a través de las redes sociales, que no pagan impuestos y compiten deslealmente. En fin, yo diría un refinamiento de nuestro sistema de recaudación tributaria, más que aumentar la tasa de impuestos. Mira, Irlanda creo que tiene una tasa de impuestos de como un 13%, es muy bajita, y es un país que crece mucho y que tiene un PIB per cápita altísimo. Entonces la evidencia está. Por lo tanto, las dos razones, yo insisto en aquella: el querer aumentar los impuestos va por razones electorales, y el segundo por razones de la izquierda más dura, que son profundamente ideológicas. Ulises. Bueno, mira, yo creo que efectivamente Marcel responde a lo que el presidente y su equipo quieren. Es decir, como ministro de Hacienda, él está respondiendo a una cuestión política, tal como lo señala Mauricio. Aquí hay un gobierno que se la jugó por un camino, que hizo promesas en campaña y que no le ha resultado su plan. Primero porque la reforma tributaria que ellos plantearon, la realidad es que no había viabilidad, y se quedaron sin nada, ¿ya? Y hoy día necesitan buscar una forma de recaudar mayores tributos, y la única forma que ven en este corto plazo son los impuestos. Porque la reactivación económica, Mauricio, y tú que eres más experto que yo en el tema económico, no se va a generar en 2 años, que es el periodo del gobierno. La reactivación económica va a requerir más tiempo. Recuperar lo perdido nos va a llevar muchos años para lograr tener el nivel que teníamos antes de la pandemia, antes del estallido social, que fueron los hitos, digamos, que generaron los cambios en este país. Entonces, sin duda de que Marcel lo que está haciendo es responder a lo que su jefe quiere. Él, como experto en el tema económico, porque lo contrario, la realidad es que no podría seguir siendo el ministro de Hacienda, porque no va a respaldar la única posibilidad que tiene este gobierno de buscar recursos en el corto plazo. Entonces ahí tenemos un problema que de verdad uno lo ve un poco complejo. Porque las proyecciones en general, a pesar de que hay una proyección a la baja de la inflación, se está hablando que va a llegar a un 4%, Claro. uno dice, bueno, eso que hasta hace poco no se veía tan así, pero también tiene su lógica, es decir, hay menos recursos, hay menos plata en el sistema, por lo tanto la demanda sin duda que va a ir a la baja, los precios no deberían subir, y nos generamos un estancamiento económico en que no vamos a tener recursos para poder comprar lo que puede existir en el mercado, digamos, ¿verdad? Entonces,
se bajó la tasa de por parte del Banco Central, también buscando una reactivación económica, ¿ya? El tema constructivo, que es una máquina que mueve la economía en este país, está parado, está muy lento. Se prevé que con esta baja de tasa pudiese reactivarse, la gente se atreva a endeudarse, y los bancos también se atrevan a pasar plata, porque están exigiendo muchos requisitos para poder generar estos créditos. Entonces, ahí hay un tema, no sé cómo lo ves tú, Mauricio, en respecto de la proyección de esta parte de la economía. A ver, sí, Ulises, tú tocaste un tema, una de las variables macroeconómicas que son las de más fuerte impacto, la más brutal, porque es muy regresiva, afecta siempre más fuerte al que menos tiene, que es la inflación. La inflación efectivamente va a la baja porque se aplicó la receta, a la gente de izquierda más dura no le va a gustar, a la receta neoliberal, que es disminuir, son dos fórmulas para bajar la inflación: se disminuye o se contrae el gasto público y se sube la TPM, la tasa de política monetaria, la que dicen ustedes que fija el Banco Central. La tasa política monetaria estaba altísima, en décadas no había estado tan alto, y esa tasa de política monetaria, que te sube las tasas de interés, tiene un doble efecto: hace que a ti te dé más miedo endeudarte. Tú no quieres endeudarte porque te sale muy caro, pero si tienes excedentes económicos, tú los destinas al ahorro, porque te es más rentable. Entonces, el juego de esas dos, política fiscal por parte del gobierno, política económica por el Banco Central, obviamente va a hacer disminuir la inflación, porque te baja el consumo. Pero eso también tiene una trampita, que cuando lo aprietas mucho, el país deja de crecer. Entonces hay que ir jugando muy bien con estas variables. Como dices tú, la inflación ha ido bajando, pero el país sigue estancado. Entonces hay que ir haciendo los ajustes pertinentes. Mira, y te doy un dato: yo estuve hace poco tiempo atrás revisando la página del Servicio de Evaluación Ambiental, donde las empresas, la inversión, tramita sus declaraciones de impacto ambiental y sus estudios de impacto ambiental. Y no logré contabilizar más de 310, 320 millones de dólares proyectados en estudios ambientales en la región del Biobío. Solo el proyecto MAPA, cuando nosotros fuimos gobierno, era de un monto de sobre 2.500 millones de dólares. Y hoy día los 10, 11 o 12 proyectos que hay no suman más de 310, 320 millones de dólares. Por lo tanto, y estos son procesos que demoran mucho, un año y medio. Por lo tanto, en el corto plazo, para la región del Biobío, entonces son cifras de la región, no se vislumbra un horizonte muy auspicioso en términos de inversión, y entendiendo que la inversión es la mejor generadora de empleo, y la generación de empleo es la mejor política pública social, porque una persona con trabajo y con buena remuneración ya no necesita tanto del Estado. Entonces, no se ve bien el horizonte. Y te cuento una especie de anécdota. Cuando yo asumí como Seremi Economía, el primer año del presidente Piñera, Chile creció, la región del Biobío, me acuerdo, sobre el 5%. Nosotros habíamos hecho poco por cambiar, habíamos hecho poco movimiento económico, pero creció más o menos a esa cifra que no se veía en mucho tiempo. Y fue básicamente explicado por las expectativas que el gobierno generó en la gente. Y es por eso que yo siempre digo y repito, para la gente que no sabe en sus casas, que la economía no es una ciencia exacta, está dentro de las categorías de las ciencias sociales, porque se basa en el comportamiento humano, y el comportamiento humano muchas veces es impredecible. Por eso es una ciencia social. Y económicamente, nuestro gobierno crecimos un 5 punto y tanto, porque generamos muchas expectativas, y el inversionista empezó a poner las lucas en Chile. A este gobierno le pasa al revés, y cuando vuelve a insistir con un tema de un pacto fiscal, que es una reforma tributaria disfrazada, más desincentiva a la inversión interna y con mayor razón al inversionista extranjero. Por lo tanto, no veo buen futuro para este año. Obvio, ya las cifras están previstas, ni tampoco para el año que viene. Bueno, la realidad es que efectivamente es preocupante un poco este tema, porque cuando uno conversa con las personas, es este comentario: es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que viene? ¿Ya? Pero por otro lado, fíjate que uno observa, no sé si ustedes lo han observado, pero si tú vas a un restaurante, están llenos. Hay un movimiento
altísimo Sí. de personas que está consumiendo, digamos, que está gastando en esta. Yo no sé si eso es una forma, yo me imagino que todo el mundo necesita de alguna manera distraerse, buscar otra forma de poder pasar esta situación que estamos viviendo, que es un poco estresante porque eh, quizás esto sea un tema sociológico, digamos, pero cuando usted enciende la televisión y ve las noticias, estimados televidentes, Jessica, Mauricio, vemos pura tragedia. Que el portonazo, que el asalto, que el enfrentamiento, que el robo, que la amenaza, que la extorsión, que la desaparición. La realidad es que no hay una noticia positiva. Y esto va generando dentro de todos nosotros una sensación de ansiedad, una sensación extraña, una sensación de incertidumbre más que certidumbre. Es decir, ¿qué va a pasar mañana, digamos? Muchas personas, amigos, dicen, bueno, yo salgo, la realidad es que no sé si me van a asaltar, no sé si me van a hacer un portonazo, no sé si me van a hacer una encerrona, digamos. Y ya comentábamos en el programa anterior que aquí tenemos a nuestra estimada Jessica, que fue víctima de un robo de su auto, estando estacionado dentro de la casa. Entonces, estamos en una sociedad, estamos en un mundo súper convulsionado. No solamente este país, para donde uno mire, la realidad es que el tema está complejo. Si no es un tema social, no es un tema económico, es que la naturaleza te está pasando la cuenta. Es decir, estamos viendo temperaturas de 50 grados, ¿ya? Y se prevé que este verano en Chile la cosa viene más o menos equivalente, es decir, los incendios forestales y toda Así esta es. cuestión, vamos a volver al mismo tema, el drama que ya se vio. Ojalá que ya este gobierno tome los resguardos, que quienes estén a cargo de este tema, por favor, empiecen a trabajar para poder de alguna manera limitar un poco el riesgo de lo que significan los eventuales incendios que van a suceder seguramente por estas altas temperaturas o porque a algún malo de la cabeza se le ocurre encender o quemar un bosque o lo que quiera quemar, porque hay muchos de eso. Entonces, vivimos en esta sociedad, estimados televidentes, y no es que yo lo diga, si esto ustedes probablemente lo pueden estar comentando también mientras están viendo el programa, pero es así. O sea, yo a veces la realidad es que me saturo con las noticias y ya no las escucho, ¿ya? Prefiero buscar una información específica que me interese, pero ya escuchar noticias, la realidad es que es un hastío, digamos, queda una sensación eh, de decir, bueno, ¿y qué viene después? ¿Ya? Entonces, claro, todo esto a propósito de las expectativas que tú generas, que estás planteando, Mauricio, porque esto también es una mezcla, esto es un sistema que tiene que ver con un todo. Fíjate que yo por otras actividades íbamos a hacer unas ferias, en fin, acá con gente extranjera, y todo se tuvo que suspender por los incendios, ¿ya? Porque las noticias que habían fueron feroces en relación a lo que estaba pasando aquí en la región. Y hoy día, digamos, hubo una información que el gobierno suspendía todas las actividades por los Juegos Panamericanos externas, masivas y lo demás. Después dijo que no, pero la información hacia afuera para los que quieren venir a hacer algunas inversiones acá quedó de que no se podía hacer nada. Entonces, hay un enredo, hay una cosa poco clara que nadie se hace cargo. No sé qué opinan ustedes respecto de esta reflexión que yo hago un poco en relación a este tema que estamos comentando. Mauricio, ¿estás ahí? Sí, por supuesto. Mira, yo creo, Ulises, que nosotros como país somos hijos del rigor. ¿Ah? Hemos aguantado, aquí hemos pasado catástrofes de todo tipo, maremotos, terremotos, erupción volcánica, inundaciones, en fin. Y por lo tanto siempre vamos a ser capaces de salir adelante con nuestra resiliencia. Yo creo que políticamente estamos en un problema bastante complicado. Yo soy crítico del gobierno, a mí no me gusta darme un festín con los gobiernos de turno, no me gusta que me hagan lo que me hicieron a mí cuando yo era gobierno, que para la oposición todo era muy malo, pero siento que el gobierno está muy al debe,
siento que estos jóvenes que llegaron a gobernar yo me imagino con buenas intenciones, no me explico, no siento que alguien venga a gobernar pensando en hacerlo mal, pero siento que han cometido tantos errores que la gente ya perdió la confianza en ellos, tanto es así que las encuestas los castigan mucho. Y siento además que políticamente, si no fuera por los socialdemócratas, llámese el Partido Socialista, el PPD, si no fuera por ello, este gobierno estaría bastante más complicado. Yo creo que ellos le están dando una dosis de cordura. Por lo tanto, es el análisis político. Yo creo que tenemos que salir adelante. Yo creo que a Chile no le conviene que el gobierno siga cometiendo tantos errores, tantas faltas, porque eso le hace mal al país hoy, y como dices tú, Ulises, incluso en las proyecciones del día de mañana. Creo que se van a venir tiempos donde esto se va a mejorar. La gente ahora está obligada a votar. Yo creo que mi sector político, uno de los grandes logros de los últimos años, de los hartos últimos años, es haber peleado, defendido y aprobado el voto obligatorio. Yo creo que ahora, con la participación de todos los chilenos, las decisiones políticas en este país van a ser mucho más responsables y mucho más positivas para los destinos de nuestro país. Y me gustaría comentar un poquito lo que dijiste con respecto a los restaurantes que se ven llenos. Sí, efectivamente, a la gente de los restaurantes básicamente le va bien, tiene un problema con el recurso humano, pero básicamente le va bien. Yo converso harto con los gremios de ese tipo, pero no te olvides, Ulises, que nuestro gobierno, entre los retiros y las prestaciones sociales que fueron ejemplo en el mundo, los IFE laboral, etcétera, le metimos a la economía como 80.000 millones de dólares. Eso significó que la tasa de morosidad bajó mucho, la gente pagó mucho sus deudas, y siento yo que el día de hoy este consumo, que debiera ser menor por las tasas de interés que conversamos antes, producto de la TPM, que este consumo debiera ser mucho más bajo de lo que es. He conversado también con el gremio de los comerciantes, con los que todavía sigo teniendo contacto, y el pequeño comercio ha visto disminuir las ventas, pero yo les digo, esto podría haber sido peor. Lo que pasa es que la gente, con esos 80.000 millones de dólares inyectados en la economía, pagó mucho, mucha gente pagó deudas, y ahora está volviendo a ocupar sus líneas de crédito, volviendo a ocupar su capacidad de endeudamiento. Entonces puede ser una especie de espejismo que yo espero que en unos 2 años más volvamos a recuperar la senda del crecimiento. Y raya para la suma, nuevo pacto fiscal, aumento de impuestos, es veneno para el crecimiento económico, y el crecimiento económico sostenible, sustentable, proyectable en el tiempo, es un indicador y es una variable económica que va a permitir mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Pero si no pensamos en crecimiento, no pensamos en inversión, no pensamos en ahorro, no pensamos en sustentabilidad, la verdad es que vamos a seguir siendo un país que va a estar siempre en la mitad de la tabla. Oye, yo con el tema del robo de mi vehículo, ando mirando comprarme otro vehículo, por cierto, y fíjate que la venta de vehículos bajó en un 40%. Bajó mucho. ¿Y eso a qué se debe, Mauricio? Se acabó la plata, se provocó una renovación de vehículos. Acuérdate, con el retiro de los 10%, sí, tuvimos un récord histórico mundial. Chile era un país que tenía que esperar 16 meses para que te llegara tu vehículo y ya lo tenías pagado. Oye, y ahí viene otro tema que es más doméstico, más casero. Si ustedes se fijan en las automotoras que venden vehículos usados, que para qué vamos a dar nombres, si no son auspiciadores, ¿para qué los vamos a nombrar? Pero son bastante conocidas. Ustedes ven la cantidad de vehículos usados que hay en stock, es brutal. Y cuando se entregaron los 10% y los IFE y todo eso subsidios que pusimos en nuestro gobierno, la gente tuvo mucho poder adquisitivo, compró auto nuevo, dio auto en parte de pago su auto usado. Me imagino que la automotora, por un tema de efecto de oferta y demanda, valorizaron a un precio más alto los vehículos usados, y hoy día están apalancados con una cantidad de vehículos que se venden poco y cuyos precios van a tener que empezar a ir a la baja, y ahí me imagino que van a tener que acusar la pérdida, y creo que deberían estar en problemas bastante complejos, sobre todo las automotoras más grandes. Así es, cómo se ve el impacto en ciertas áreas, interesante. Y lo otro, fíjate que también se ha visto la baja en autos que son de alta gama, digamos, los más robados,
también ha habido una baja importante en la venta y hay muchos autos casi nuevos, casi con 30, 50 kilómetros y casi nuevos de alta gama que se están vendiendo. Se está dando una dinámica muy extraña, y bueno, no diría yo extraña, sino que producto de lo que estamos viviendo. Y fíjate que una de las cosas que independiente de todo lo que hemos hablado, Ulises, y con respecto a la corrupción, con respecto a todo lo que está viviendo el gobierno, digamos, una de las cosas que sigue alertando a la gente, creando la incertidumbre, inseguridad, es el tema de la inseguridad claramente, y el terrorismo en la Araucanía, que se ha que ha aumentado. Ya hemos visto algunos vehículos quemándose. De hecho, hoy día, el día de ayer se tomaron la ruta 5, no sé si ustedes vieron las noticias, se tomaron la ruta 5, hubo un taco enorme con disparos, en fin, por ahí por el sector de Ercilla. Entonces, cuando el gobierno se tiene que querellar y no se querella por actos terroristas, fíjate que llama poderosamente la atención. Claramente es terrorismo, claramente aquí hay un tema terrorista, y que el gobierno no vea esta realidad como la está viviendo la gente en la Araucanía, la verdad es que es dantesco. Yo llamo, de verdad, hago un llamado a las autoridades y hago un llamado a los parlamentarios de esa zona a ponerle tinca y por favor velar por esa gente, cómo está sufriendo el tema del terrorismo en la Araucanía, y que nadie le pone el acento y nadie hace nada al final del día. No sé. Bueno, es lamentable porque hemos venido también planteando en otros programas la necesidad de poder buscar una salida a este tema, Jessica, que es un tema complejo, ¿ya? Es un tema complejo porque yo tengo amigos que son mapuches, ¿ya? Tengo un par de amigos loncos que son mapuches, pero esto no es un tema que esté liderado por ellos, ¿ya? Aquí hay la inserción de externos, Sí, ¿ya?, que están involucrados con narcotráfico, con robo de madera, un montón de cosas, y que están usando parte de la causa del pueblo mapuche para efectos de generar en esta zona una zona que escapa al control del Estado. Si lo más grave es eso, hoy día no entra ni las Fuerzas Armadas a esta zona, ¿ya? No entra Carabineros. Bueno, ya aquí vamos a recordar todos los hechos que pasaron con la ex ministra del Interior, que tuvieron que salir arrancando, digamos. O sea, estamos hablando de un ministro de Estado. Tierra de nadie. Entonces, ¿qué queda para una zona tan bonita, tan privilegiada como es esta zona de la Araucanía, la zona sur, con tanta proyección económica, turística, agrícola, ganadera, en fin? La realidad es que estamos perdiendo un sector, pero por lo demás la gente que vive ahí está sufriendo. Se queman escuelas, se queman iglesias, se queman casas, se queman vehículos, la fuente laboral que ellos tienen se termina, existe el miedo, el desamparo, en fin, se reacciona frente al tema. No hay una proactividad, hay una reacción, hay una reactividad. La realidad es que es súper complejo, además que es un territorio bastante grande, pero es súper complejo si tampoco hay una claridad respecto de una política para tratar de ir buscando una salida, porque esto es un desangramiento que termina matando a todo el mundo, ¿ya? Termina asfixiando a todo el mundo, no es una calidad de vida para ninguna persona. Cuando la fuerza, la violencia empiezan a imperar, estimados televidentes, dentro de un sistema social, llegamos a una cosa extrema que es absolutamente invivible dentro de los cánones que nosotros como personas que hemos vivido en esta nación, en este país que tanto queremos, la realidad es que no podemos aceptar. Y esto sin duda que es un tema complejo, que se ha ido complejizando más.
este es un incendio que partió con una pequeña llama que podría haber sido apagado y hoy día se ha transformado en un gran incendio que va a costar bastante poder apagarlo. Y esto va a ser muy complejo, porque la realidad es que cuando uno ve las noticias, ve cómo aparecen sujetos con pasamontaña, con armas de guerra, amenazando a todo el mundo, disparándole sin ningún respeto a nada. La realidad es que es una cosa impresionante, es como estar viendo algo en otro país. Y en la absoluta impunidad. Así es. En la absoluta impunidad. Entonces, la realidad es que es bastante complejo. No sé, Mauricio, ¿tú qué opinas respecto a este tema? Pues es un tema súper duro, sobre todo para la gente que vive ahí, Sí, eso y para la gente que vive ahí, Peñis incluido. Ellos tampoco lo están pasando bien. Ahí no impera el Estado de Derecho, ahí no entra el Estado, hay zonas donde ni siquiera el SAC, el INDAP, el INE, los que prestan muchos servicios para zonas rurales, pueden entrar, por lo tanto el Estado está ausente. Y tú tienes mucha razón, Ulises, cuando dices que lo que se pretende justamente es eso, que el Estado no ingrese para desarrollar las actividades ilícitas. Yo creo que, por supuesto, hay una reivindicación de los pueblos originarios que viene de muchos años y que tampoco es tan difícil de abordar, pero hoy en día el interés es que se mantenga esa reivindicación, porque eso hace que se levanten estos grupos que tienen interés en otro tipo de cosas, en robo de madera, en narcotráfico, en fin, en extorsiones, y al abrazar esta causa mapuche, mal entendida por algunos que son gente, yo creo que son gente de afuera, con preparación paramilitar. Yo creo que el futuro que se viene para esa zona no es bueno para nada. Yo creo que todos los gobiernos tienen un grado de responsabilidad. El gobierno al cual yo pertenecí también lo tuvo, lo fuimos capaces de hacer algo importante ahí, en ese conflicto. Para ese conflicto yo creo que hay que hacer un gran acuerdo nacional, hay que hacer un pacto político, hay que llegar a acuerdos políticos para hacer un respaldo irrestricto a las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales no son capaces de reprimir ese terrorismo con armamento de guerra, no están preparados para ello. Sí lo están las Fuerzas Armadas, pero para eso se requiere un gran acuerdo político y llamar las cosas por su nombre, no llamar a ese territorio Gualmapo, como lo hacía la antigua ex ministra del Interior. En fin, hay que tener la voluntad de terminar con eso, y parece que algunos no tienen la voluntad o no están dispuestos a asumir el costo político de aquello. Es una zona hermosa, la provincia de Arauco podría ser un destino turístico hasta internacional, muy linda, era una zona muy productiva, antiguamente era el granero de Chile, y hoy en día queda muy poco. Por lo tanto, es una deuda que tenemos como país, y lo más triste, Ulises, Jessica, es que claro, como estas cosas no pasan en Santiago, probablemente no se esfuerza mucho una toma de decisión más política, porque yo te insisto, estos temas así de terrorismo se abordan con una concepción política y acuerdos transversales para dar respaldo a las medidas que son fuertes, que no son agradables, que van a tener probablemente muchas víctimas, pero como no pasa en Santiago, obviamente el problema es para la gente del sur de Chile. Pero yo una vez tuve la suerte de escuchar a un analista internacional, experto en temas de terrorismo, y él hablaba como el IRA, como la ETA y otro organismo, digamos, otros órganos terroristas mundiales. Empezaron, claro, en zonas más rurales, en zonas de más difícil acceso, pero después terminaron teniendo atentados ya en grandes capitales. Por eso este tipo decía, no se extrañen si pueden empezar a explotar artefactos en Temuco, en Concepción y en otro lado, porque esta cuestión funciona así. Por lo tanto, si esto no se para definitivamente, de verdad que puede tener alcances insospechados. Así es, pues, estimado Mauricio. Bueno, la realidad es que, Jessica, Mauricio, se nos acabó el tiempo. Quedan algunos otros temas, como siempre, en la pauta, pero creo que hemos dado una mirada interesante con un invitado conocedor del tema económico, también político, y cumplimos el objetivo, pues, estimado televidente, entregar elementos de conversación, la información que ustedes puedan recibir, convérsela en familia, infórmese, comente, esté informado, porque la realidad es que la información genera opinión, la información genera la robustez de un sistema democrático, que es sumamente importante. O sea, cuando usted tiene opinión y tiene las cosas claras, puede tomar buenas decisiones en todo sentido. Así que el llamado es ese.
La realidad es que darte las gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros y bueno, te puedes despedir del programa por hoy día. Oye, por lo menos sí, por hoy día. Por hoy día, Mauricio, y felicitarte por supe por ahí que vas de candidato el próximo año a alcalde de Talcahuano, así que la gente de Talcahuano tiene ahí Mauricio Gutiérrez, posible candidato, posible alcalde de Talcahuano. Así que felicitaciones, Mauricio. Gracias, pues Jessica, sería mi primera incursión en cargos de votación popular. Tengo todas las ganas del mundo, estamos formando un equipo de trabajo bastante bueno, con gente bastante proba, con gente con mucho conocimiento en sus distintas áreas para que brillen, para que sean un aporte de la comuna, y a mí me va a corresponder liderar ese equipo y esperamos que nos vaya muy bien. En definitiva, agradecerte a ti, Ulises, agradecerte a ti, Jessica, por la invitación a este programa, TV8, un canal regional muy importante, un medio regional muy importante. Saludar y despedirme con un gran abrazo cariñoso a todas las personas que nos están viendo este día de hoy. Gracias, Mauricio. Que tengas lindo fin de semana junto a tu linda familia. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, estimado televidente, Jessica, usted tiene que despedirse también. Sí, pues nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Que tengan un lindo fin de semana, cuidarse y abrigarse, que está muy, muy helado. Un abracito. Bueno, buenas noches a todos, estimados televidentes, y nos vemos la próxima semana. Gracias por la sintonía, gracias por los correos, gracias por apoyarnos para seguir sacando adelante este programa. Nos vemos. Un abrazo afectuoso.